Hola a todos, bienvenidos a mi canal Escuela Profesional para Cuasi Abogados y Notarios. Para mí es un placer estar aquí compartiendo un video más en donde simplemente conocemos términos generales del derecho penal, no solamente para estudiantes de derecho ni para profesionales del derecho, sino que también para aquellas personas que tengan interés en cómo funciona todo el mundo del derecho penal. Así que sin más trámite, empezamos. Para poder entender lo que es el derecho penal, tenemos que inducirnos en ciertas instituciones o en ciertos conceptos que podemos nosotros comprender si los analizamos uno por uno. Sin embargo, esta definición que vemos en pantalla requiere mucho estudio porque cuando hablamos de normas jurídicas, cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de instituciones, nos referimos a un sinfín de conceptos y definiciones que es necesario poderlos comprender, poderlos analizar para poder ir creando cada uno, pero sin salirse de esos elementos que conforman esta definición, poder explicar qué es el derecho penal. Entonces, este es un concepto que yo he creado a través de lo que hemos leído, pero cada quien le puede dar un concepto pero sin dejar a un lado los elementos muy puntuales que comprenden esta definición. No es mi propio concepto, pero es los elementos que en la doctrina existen. Entonces vemos en pantalla que tenemos que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que estudia como primer punto los principios, las teorías, las doctrinas, las instituciones y las normas que regulan primero los delitos, después las faltas y por supuesto las penas que se van a imponer a cada uno de estos, así como las medidas de seguridad que en ellos vayan a señalar. Entonces, estos elementos no pueden faltar cuando nosotros estemos frente a la definición del derecho penal. Muy bien. Para poder comprender aún mejor el derecho penal, tenemos que tenerlo en una división. Lo vamos a dividir en un derecho penal objetivo y por un lado el derecho penal subjetivo. Al primero se le conoce como ius poenale y al segundo como el ius puniendi en sus términos latinos. Ahora bien, ¿qué es el derecho penal objetivo? Es decir, el ius poenale. Como vemos aquí en pantalla, es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado, quien va a ser el único que va a determinar cuáles son los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Arbitrariamente nadie puede determinar cuáles son los delitos, cuáles son las faltas, cuáles son las penas, cuáles son aquellas circunstancias que van a hacer que una persona cometa un acto prohibido por la ley. Solamente el Estado es el que puede tener esta actividad. Y por otro lado, el derecho penal subjetivo, es decir, el ius puniendi, es esa facultad que tiene el propio Estado de poder determinar cuáles son esas faltas y, por supuesto, a través del poder que tiene el Estado, imponer y señalar cuáles son las penas o las medidas de seguridad correspondientes a cada delito o a cada falta que una persona comete. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del derecho penal? Entonces, el contenido del derecho penal, es decir, para poder estudiar el delito, para poder estudiar al delincuente, para poder estudiar la pena y las medidas de seguridad, se tiene que dividir en una parte general, una parte genérica y otra parte especial. La parte general del derecho penal se ocupa de todas estas instituciones, de todos estos conceptos, como vemos en la parte del libro primero de Código Penal,
los principios, por ejemplo, el principio de legalidad, de retroactividad, las categorías, las doctrinas y todo aquello que va a condicionar y que sea relativo al delito, al delincuente, a las penas, a las medidas de seguridad. Y en nuestro caso, aquí en Guatemala, nuestro código penal, en su parte general, la vamos a encontrar en el primer libro, es decir, el libro primero de nuestro código penal aquí en Guatemala. Y aquí en pantalla yo quise detallar cada uno de estos títulos como para ir teniendo una introducción muy generalmente y específicamente también podría decirlo para poder ubicar cuáles son esos temas o esos títulos que van a estar dentro del libro primero del Código Penal. Entonces, vamos a encontrar en el título primero lo que es la ley penal, vamos a encontrar lo que es el delito, después en el título tercero las causas que eximen la responsabilidad penal, en el título cuarto las circunstancias que van a modificar esa responsabilidad penal, en el título quinto la participación en el delito, la autoría, la coautoría, ustedes ya saben. En el título sexto las penas, después las medidas de seguridad, por supuesto, la extinción de la responsabilidad penal y la extinción de la pena. Y por último, la responsabilidad civil. Ahora bien, la parte especial que les mencionaba se encuentra ubicada en el libro segundo y en el libro tercero del Código Penal. Y esta parte específicamente es donde vamos a encontrar establecidos todos los delitos, las faltas y por supuesto las penas. Y se distribuye de la siguiente manera. En el libro segundo yo quise, es que a mí me gusta mucho detallar y tener de primera mano todo lo que vamos a conocer, porque si solamente les hablo que se encuentran los delitos en el libro segundo, nos quedamos en el aire. Pero aquí me tomé el atrevimiento de ir separando título por título para poder nosotros ya tener una idea muy general de lo que estamos hablando. Entonces, el libro segundo de nuestro Código Penal, a través de todos los títulos que tiene, vamos a encontrar delitos contra la vida y la integridad de la persona, contra el honor, contra la libertad, la indemnidad sexual de las personas, la libertad y la seguridad también de las mismas, el orden jurídico familiar, el estado civil, el patrimonio, la seguridad colectiva, la fe pública y el patrimonio nacional, la falsedad personal, delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra el orden constitucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y, por último, los juegos ilícitos. Ahora bien, ¿qué hay de las faltas? Las faltas las encontramos, como repito, en el libro tercero de nuestro Código Penal guatemalteco. En el capítulo 1 vamos a encontrar todas aquellas disposiciones generales. En el capítulo segundo, faltas contra las personas, posteriormente faltas contra la propiedad, las buenas costumbres, los intereses generales y régimen de las poblaciones, faltas contra el orden público, faltas contra el orden jurídico tributario y faltas electorales, por último. Ahora, toda esta parte especial que yo ya les comenté, también no solamente nos podemos quedar con esa parte del Código Penal. Existen leyes especiales que van a complementar aquella parte especial que solamente tenemos en el Código Penal. Y por mencionarles algunas, he aquí yo hecho un resumen de las más de 30 leyes especiales que tenemos aquí en Guatemala. Entonces, vamos a enumerar algunas o vamos a mencionar aquellas que más conocemos.
Por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada, el decreto 21-2016 del Congreso de la República, la ley para el combate frontal a las actividades delictivas de las maras, que es reciente en el año 2025, ley contra la corrupción, ley contra la narcoactividad, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley contra la violencia sexual, en fin, aquí les enumeré y tienen en pantalla todas esas leyes especiales que en su momento nosotros podemos utilizar para poder analizar delitos específicos, delitos especiales. Así que, asimismo, sigo aquí con la presentación de la pantalla. Aquí vemos más leyes especiales. Ley de equipos y terminales móviles, por ejemplo, decreto 8-2003. Ley reguladora del procedimiento de extradición es otro, el decreto 28-2088. Y muchísimas gracias por su atención, gracias por estar al pendiente de este video y vamos a seguir grabando para que ustedes puedan tener más conocimiento del derecho penal. Hasta la próxima.